En el marco de la Global Affairs nos encontramos con Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, una organización que vela por la marca española y que trabaja también en la colaboración público-privada para aumentar la competitividad de nuestras marcas. Pablo, me gustaría hacerte una pregunta simple, pero que a la vez creemos que es bastante compleja, y es ¿cómo es la salud de la marca España en el mundo? Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta. Yo te diría que la salud de la marca España, o que la marca España goza de muy buena salud. En general, nuestra imagen, nuestra reputación internacional es muy positiva, pero evidentemente hay algunos retos que tenemos que entender y asumir, ¿no? Uno es un cierto desequilibrio entre lo que son los atributos blandos. Hay mucha identificación de España con atributos blandos de estilo de vida, ocio, entretenimiento, cultura, incluso entorno natural, etcétera, y menos de lo que llamaríamos atributos blandos de competitividad económica, marcas y empresas reconocidas, tecnología e innovación. Ese es un reto. Ese reto en parte se explica porque España tiene empresas punteras en sectores que no son conocidos por la opinión pública en general, como puede ser las infraestructuras, ingeniería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de dar a conocer esa realidad económica y empresarial de España. Y en parte también porque en sectores que sí que son fuertemente asociados con España, como puede ser de la gastronomía, de la alimentación y bebidas, la atomización es muy alta, es decir, España cuenta con empresas muy pequeñas en general que sí que están internacionalizadas, pero no tienen tantas marcas, no hay tantas marcas que sean reconocidas internacionalmente, ¿no? Con lo cual nos faltan en algunos sectores tener marcas embajadoras de esos sectores que de alguna forma actúen como tractor, ¿no? del sector, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un reto. Otro reto puede ser lo que llamaríamos la autoimagen, es decir, que los españoles también tengan una imagen positiva de sí mismos o de la marca España, y que eso contribuya bueno, pues a que cada uno de nosotros como españoles, como ciudadanos españoles, podamos ser embajadores de nuestra marca país. Ese es un reto específico de España. Y luego hay que entender que la gestión de una marca país, en este caso la marca España, no se trata solo de trabajar sobre las percepciones o trabajar solo sobre la comunicación, sino que también hay que trabajar sobre la realidad del país, ¿no? Y por tanto ahí también tenemos asignaturas pendientes, sobre todo en términos de mayor necesidad de aumentar nuestro grado de sofisticación y diferenciación de complejidad económica de nuestro tejido empresarial, apostando más por lo que es la innovación, la marca, el diseño, es decir, por los intangibles. Y ahí España está en una posición relativamente rezagada respecto a otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, dar a conocer una realidad económica y empresarial de España relativamente desconocida, sí, pero también invertir más y mejor en innovación, diseño, marca, es decir, en intangibles que nos permitan competir en unos segmentos de calidad que son los que nos corresponden como país. Por hacer un pequeño resumen, sería el trabajar en la estrategia, también en trabajar en comunicación para que nos creamos más el país al que representamos, y por último, innovación. Efectivamente, y la estrategia es una estrategia que tiene que tener una pata muy importante de comunicación. Tienes que tener unos objetivos en términos de comunicación, pero también tienes que tener unos objetivos seguramente más a medio plazo en términos de cambiar determinadas cuestiones de nuestra realidad que nos hagan más competitivos. Pues nos quedamos con esos retos, Pablo. Muchas gracias. Tenemos como invitada en el plató a Ángeles González Vigil, que es la secretaria general de FEX, Asociación Española de Movilidad Internacional, y con ella queremos hablar de la movilidad de los profesionales. Ángeles, ¿cómo ha evolucionado en un contexto de cambio, de incertidumbre, de cierta inseguridad y hasta inestabilidad el mercado del movimiento internacional de los profesionales? Elena, la verdad es que es una pregunta que nos gustaría contestar a todos de forma fehaciente, pero es difícil, ¿no? A raíz del COVID, a raíz de la pandemia, la movilidad internacional de profesionales ha cambiado considerablemente, porque antes hacían unos movimientos mucho más
tradicionales, expatriaciones al uso y el movimiento que tuvieron que hacer las empresas a raíz del COVID potenció la figura laboral del teletrabajo internacional. Eso ha metido un gran cambio, ya que el futuro de la movilidad internacional va ligado a la sostenibilidad y a la tecnología, de tal manera que esos movimientos de profesionales sean físicos los estrictamente necesarios, ya que a través de las herramientas digitales y de la inteligencia artificial las compañías pretenden reducir esos costes. Pero no olvidemos que las personas son importantes en todos los procesos de internacionalización. La economía se mueve en el mundo internacional a través de proyectos que van desarrollando distintas compañías y España es un hub de atracción del talento importante por determinadas condiciones que se han ido dando, como puede ser la seguridad normativa, con el desarrollo de nuevas figuras normativas, ventajas fiscales. Al final, esa movilidad de personas como atractivo hacia España también fomenta la atracción de inversión a nuestro país. De tal manera que la evolución está siendo constante y lo más importante es ajustarnos a las necesidades del negocio y los negocios prosperar más allá de nuestras fronteras. Quizá esa flexibilización en el movimiento internacional de la que has hablado puede estar permitiendo a compañías como pymes de menor tamaño y de menor capacidad también financiera el poder acceder a mercados internacionales sin la necesidad de tener que desplazar a un profesional al país. Es decir, no lo deslocaliza de España, sino que trabaja en proyectos internacionales gracias al apoyo y al soporte de las tecnologías. Absolutamente, pero tenemos que tener en cuenta la reglamentación y la normativa de cada uno de los países. Yo siempre digo que no nos podemos mover libremente por el mundo porque tenemos que cumplir una serie de normativas y es muy importante conocer el escenario hacia donde van estas pymes a desarrollar sus negocios internacionales. Es muy importante la formación de la cultura del país, del entorno donde me voy a desarrollar, qué necesidades y qué prioridades tengo que cumplir. Yo creo que las pymes tienen un gran potencial, así como aquellas empresas que van con proyectos de emprendimiento y como jóvenes profesionales que van a emprender. Al final, la movilidad internacional de personas trabajadoras va más allá de un desplazamiento que pueda hacer una compañía. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por abrirnos esta parte tan interesante de la internacionalización de los profesionales. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nos encontramos con Rafael Ruiz Villar, presidente de Ayudexport y también coordinador del Comité de Reflexión Internacional del Club de Exportadores y de Inversores. Y le vamos a plantear una pregunta que seguramente va a concretar de manera magistral. Rafael, queremos saber cuál es tu opinión y cómo ves los efectos, las repercusiones de la globalización en el mundo empresarial internacional. Muchas gracias. Yo creo que la globalización, que ha sido un proceso imparable en las últimas décadas, yo diría después de la Segunda Guerra Mundial, es un proceso que ha sufrido un pequeño parón y que hay que ver un poco en qué acaba a raíz del COVID, ¿no? Cuando se ha visto que la seguridad, la confianza en los países, la amistad con esos países, permite que el tráfico mercantil entre las empresas sea más complicado o menos complicado en función de dónde está ubicado ese país, de la relación que tenemos con ese país y de si su régimen es más o menos amigable con el nuestro. Eso ha generado que en principio las empresas actualmente estén en un proceso de relocalización de sus industrias y de sus fuentes de suministro. De manera que, a mi modo de entender, lo que se está produciendo es una regionalización de la globalización, de forma y manera que las empresas pretenden depender más de países amigables, más de países cercanos, más de países con régimen político parecido, que les permita tener mayor fiabilidad y confiabilidad en el comercio internacional. Perfecto, Rafael, ¿ves? Lo que yo decía, una respuesta magistral. Bien, pues muchísimas gracias con estas pequeñas líneas generales que nos ha dado Rafael. Podemos reflexionar acerca de los cambios del mundo, unos cambios que ya están repercutiendo y que están desde luego sentando las bases para las transformaciones que se avecinan.